Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. El coronavirus da giros inesperados y puede sorprendernos y tener un repunte la semana que viene o la siguiente y fastidiar la Navidad. Así lo decía ayer el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y fue tajante. Las medidas y las restricciones de movilidad implantadas se mantendrán activadas al menos hasta el 10 de diciembre. La justificación que nos daba, porque se trata de encontrar el equilibrio entre la protección de la salud pública y la protección de la actividad económica, añadiendo que si bien parece que se ha tocado techo en esta segunda ola de la pandemia en la comunidad, las cifras siguen siendo preocupantes y ni mucho menos estamos venciendo el coronavirus. A partir de ahora, señoras y señores, y hasta el próximo 10 de diciembre, estas son las medidas que debemos adoptar, entre otras, y respetar si queremos disfrutar de las fiestas navideñas, que no volverán a ser como las de antes por infinidad de razones. La primera, que se mantiene el cierre perimetral de nuestra comunidad y de todos sus municipios, de los que, como ocurre actualmente, no se podrá entrar ni salir a no ser con causa justificada. La segunda, se mantiene el toque de queda entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Le sigue la que confirma el cierre de toda actividad no esencial hasta las 6 de la tarde, menos los comercios de juguetes que podrán permanecer abiertos hasta las 8 de la tarde. Otra medida adoptada que aporta alguna novedad es que autoriza la recogida de pedidos a particulares en bares y restaurantes hasta las 9:30 de la noche, que deberán consumir en sus casas. En cuanto al mundo estudiantil, las clases seguirán siendo presenciales en colegios y institutos. En la universidad, en cambio, las aulas permanecerán cerradas y la enseñanza se impartirá de forma telemática, con la única excepción de las prácticas y los experimentos de laboratorio. En realidad, como ven, con las excepciones que hemos expuesto, la situación es la misma que la que venimos soportando hasta hoy mismo. El presidente dejó claro que la curva en nuestra autonomía se está conteniendo y que se ha demostrado que tras las primeras restricciones del día 30 de octubre, el número de contagiados ha disminuido, pero la situación y su control todavía nos quedan muy lejos. Al día de hoy, afirmó, hay 2.727 hospitalizados, 501 de ellos en la UCI. Esta semana se ha cerrado con 345 fallecidos, una cifra que retrata lo durísimo de la pandemia en la región. El presidente ha defendido que a la hora de las decisiones se tiene en cuenta el principal objetivo de salvar vidas, pero también se busca un equilibrio para salvar la economía afectada con las restricciones. Lo correcto es encontrar un equilibrio para salvar vidas y los negocios, insistiendo en que la Junta hace lo correcto. Finalmente, sobre si en Navidad se tomarán medidas concretas, dejó claro que dependerá de la incidencia que se registre y, si ésta no se contiene lo suficiente, continuarán las restricciones. El presidente añadió que la Navidad no será igual, pero eso ya lo sabemos. El objetivo que persigue la Junta, siempre que los datos lo permitan, es hacer una apertura de movilidad entre las provincias para permitir el acercamiento entre las familias. Pero todo, señoras y señores, está en el aire, a expensas de que los informes o el informe de la evolución de la pandemia entre nosotros muestre una tendencia mantenida a la baja. Gracias, les dejamos hasta mañana. Muchas gracias. Seguimos ahora con la información. ¿Qué tal? Es tiempo para que comencemos recordando en titulares lo que ya esta mañana les adelantábamos en nuestros boletines informativos, las noticias de las que hablamos hoy en una jornada en la que miramos especialmente a las novedades que nos adelantaba el presidente de la Junta de Andalucía en la jornada de ayer. Y es que Andalucía va a seguir hasta el 10 de diciembre con las medidas prorrogadas de restricciones para frenar la pandemia. Se mantiene, por tanto, el cierre perimetral de Andalucía durante el puente y todas las restricciones de horarios y el toque de queda. Hay alguna novedad que les contamos a continuación, junto con la actualización de datos de los que disponemos por el momento y un adelanto de lo que podríamos tener de cara a las fiestas navideñas. Vamos a completar con el repaso a la agenda del día.
Pues efectivamente toca ponernos las pilas y entender que esta situación, por muy cerca que esté la Navidad, no va a cambiar mientras no se frene la curva de contagios. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer la prórroga de las medidas que el gobierno andaluz aprobó hace 2 semanas para frenar la pandemia y que van a estar vigentes hasta el próximo día 10 de diciembre. Por lo tanto, nada de salida en el puente. Y entre estas medidas destaca mantener el cierre perimetral de Andalucía y de todos los municipios y continuar con el toque de queda de 10 de la noche a 7 de la mañana. Además, ha indicado que también se mantienen las limitaciones de horarios comerciales y de la hostelería, con una novedad que puede contribuir, dice el presidente, a dar un pequeño respiro a este sector: el hecho de que los bares y restaurantes tengan la posibilidad de abrir para que la clientela pueda recoger pedidos hasta las 9:30 de la noche para consumirlos en sus propios domicilios. Una buena idea para que durante esta situación que vamos a mantener durante un tiempo, el sector de la hostelería se reinvente un poco y trate de aprovechar esta permisividad, por decirlo de alguna manera, a la hora de poder sacar alimentos para el consumo en domicilio. La otra novedad es que el sector de la juguetería pueda abrir hasta las 8 de la noche para evitar la concentración de las compras propias en estas fechas y que sus majestades los Reyes de Oriente puedan hacer mejor su trabajo. Por cierto, que luego también lo escucharán, el presidente no ha querido, si nos permiten la frase, mojarse mucho, pero algo adelantado de cara a qué podríamos tener de cara a las fechas navideñas. Pero bueno, ahora lo escucharemos. Antes, el por qué el comité de expertos ha decidido prorrogar hasta el 10 de diciembre las medidas. Porque, como vengo diciendo desde el primer momento, se trata de encontrar un equilibrio entre la protección de la salud pública y la protección de la actividad productiva. Esta es principalmente una crisis sanitaria, pero ha derivado en una crisis económica y una crisis social por la que muchísimas familias lo están pasando mal. Y lo están pasando mal en muchos sentidos. Estamos viviendo unos momentos cruciales, tiempos muy difíciles, en los que se puede elegir entre hacer lo correcto o hacer lo fácil. Lo fácil sería no hacer nada o, por el contrario, prohibirlo todo. Elegir entre un extremo o elegir otro. En Andalucía, donde la situación, por fortuna, no ha llegado a ser tan drástica como en otras comunidades autónomas, lo correcto es intentar encontrar un equilibrio. Un equilibrio entre salvar todas las vidas posibles y salvar todos los empleos y negocios posibles. Y este Gobierno ha optado por intentar hacer lo correcto. Esa es nuestra obligación como Gobierno andaluz y la mía como presidente de todos los andaluces. Podemos acertar o podemos equivocarnos, pero actuamos escuchando a todo el mundo, con humildad y prudencia, sabiendo que nunca nadie está en la verdad absoluta de las cosas, ni puede llevar toda la razón. Recogiendo muchas opiniones porque, como se dice en esta tierra, 4 ojos ven más que 2. La situación sigue siendo complicada. Desde el inicio de la pandemia, 220.000 andaluces se han contagiado de coronavirus y más de 3.500 han perdido la vida. Esta semana hemos dicho adiós a 345 andaluces por esta enfermedad. Quiero enviar un cálido abrazo a sus familiares y amigos. En Andalucía tenemos a día de hoy 2.727 personas hospitalizadas, de las que 501 están en una unidad de cuidados intensivos. Esta gráfica, esta es la curva, para que todos la veamos y la podamos entender, esta es la curva de hospitalizados desde el inicio de la pandemia. Aquí vemos claramente cómo hubo una primera ola, de la que todos nos acordamos, la que pasamos en la primavera, que alcanzó su pico máximo a finales del mes de marzo. Y se ve una segunda oleada, que está justamente aquí, esa segunda oleada, que ha superado a la primera ampliamente, es mucho más alta, como se puede ver, y que hace unos días parece que tocó techo, justamente aquí. Porque en los últimos días la curva de ingresos en hospitales ha descendido de una manera apreciable, como también se puede observar en esta gráfica. El 30 de octubre entraron en vigor las primeras medidas adoptadas por este Gobierno tras el nuevo estado de alarma y se aprecia cómo la curva se contuvo y cómo comenzó a bajar unos días después. Creo que eso es importante. Una evolución que también se ve en el dato de incidencia acumulada.
La pregunta que nos hacemos todos, ¿quiere esto decir que estamos venciendo al coronavirus? Ni muchísimo menos. Al coronavirus se le vencerá cuando haya vacuna o tratamiento eficaz y todavía no lo tenemos, aunque cada vez somos más optimistas con la proximidad de esa vacuna. Pero este descenso de los ingresos hospitalarios y de los contagios quiere decir que las medidas que hemos puesto en marcha están empezando a dar sus frutos. Medidas que hemos pedido a los andaluces que cumplan escrupulosamente, y he de admitir que son decisiones muy difíciles, pero las aplicamos con el convencimiento de que precisamente porque son difíciles son las correctas. Podría salir hoy aquí la portavoz del comité de expertos, que es especialista en salud pública y medicina preventiva, a explicar estas medidas. Podría hacerlo el propio consejero de Salud y Familia, o el portavoz del Gobierno, o el vicepresidente de la Junta. Pero quiero ser yo, como presidente de todos los andaluces, el portavoz de las decisiones difíciles. Quiero ser yo, como representante de todos, el portavoz de lo que sé que son malas noticias para muchos ciudadanos. Un presidente tiene la obligación no solo de liderar una gestión y tomar decisiones, sino también de dar la cara ante los problemas. Entiendo y entendemos el enfado, el alejamiento, la incomprensión que causan decisiones como el cierre de municipios, el toque de queda, los horarios, aforos tan restrictivos para la hostelería. Estamos haciendo lo correcto, lo mejor para todos, para el pueblo andaluz en su conjunto. El comité de expertos ha evaluado hoy el efecto de las últimas medidas adoptadas que entraron en vigor el pasado 10 de noviembre, hace justamente 12 días. Y nada me gustaría más que levantar las limitaciones a la movilidad. Pero las cifras no han mejorado todavía lo suficiente. Seguimos en una situación muy complicada, con el nivel 4 de alerta decretado prácticamente en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El consejo de los expertos es muy claro. Con la situación actual, las medidas deben continuar como están. Por ello, hemos decidido prorrogar las medidas que están en vigor hasta el próximo 10 de diciembre y hacerlo con pequeñas variaciones. Las decisiones, por tanto, son las siguientes. La primera es mantener el cierre perimetral de Andalucía y de todos los municipios hasta el 10 de diciembre. Solo se podrá entrar o salir de Andalucía, de cada municipio, como hasta ahora, con una causa justificada. En segundo lugar, el toque de queda continuará como hasta ahora, de 10 de la noche a 7 de la mañana, también hasta el 10 de diciembre. En tercer lugar, se mantienen las limitaciones de horarios comerciales y de la hostelería como hasta ahora, con una novedad que puede dar un pequeño respiro a este sector, aunque sabemos que evidentemente que no es suficiente. Los bares y restaurantes podrán abrir para que los clientes puedan recoger pedidos hasta las 21:30 horas, no para consumir allí, sino para recoger y consumir en su domicilio. Y atendiendo a las fechas que nos encontramos, se permitirá al sector de los juguetes su apertura hasta las 20 horas. El objetivo de esta ampliación es evitar en lo posible la concentración de las compras propias de esta fecha. El caso de Granada merece una atención especial por su situación epidemiológica. Soy muy consciente de las enormes dificultades que pasan allí los comerciantes y hosteleros, muchos de ellos amigos y conocidos míos, que no tienen actividad desde hace 2 semanas. Claro que nos gustaría abrir, por supuesto que nos gustaría abrir. Y me lo llamaban hace tan solo 5 minutos un hostelero para pedirme que se abriera. Pero soy consciente de que entrar en una carrera precipitada por levantar las medidas sería pan para hoy y hambre para mañana. Le hemos dado 1000 vueltas. Hemos intentado ver qué opciones hay de abrir un poquito el grifo de la movilidad en Granada. Pero los datos, tristemente, son los que son. La provincia tiene una incidencia de 800 casos por cada 100.000 habitantes, el doble de la media de España. Solo en el distrito de Granada Sur hemos podido hacerlo. En este distrito, con 43 municipios en los que residen 150.000 personas, se levanta la prohibición total y se permitirá la apertura hasta las 18 horas, como en el resto de Andalucía. Mientras tanto, los distritos de Granada Capital, su área metropolitana y Granada Nordeste seguirán con las mismas restricciones que hasta ahora. Sí puedo anunciar que vamos a estudiar el plan de apoyo adicional para los sectores afectados en estos territorios de Granada donde se ha adoptado el cierre total.
Y se va a realizar también una evaluación semanal de datos, en vez de cada 14 días, semanal, por si fuera posible flexibilizar algunas de estas medidas sin tener que esperar al 10 de diciembre. Quiero destacar una vez más que a la vista de los datos actuales son los expertos los que nos proponen reducir todo lo posible la movilidad y por ello se mantiene la limitación de movimiento. No son las únicas recomendaciones que aplicamos. Desde el ámbito sanitario seguimos luchando contra el coronavirus y por ello quiero hacer también un anuncio importante. Está constatado que las personas mayores son las más vulnerables y se da en ocasiones una asociación entre la COVID y otras infecciones respiratorias como es el neumococo. Desde el año pasado en Andalucía vacunábamos de neumococo a personas de más de 65 años. Por tanto, ya hay un alto porcentaje de personas de esta edad ya vacunados. Ahora hemos decidido ampliar la cobertura a todos los mayores de 60 años y a los de 67 años en adelante. El objetivo es que todos los andaluces de entre 60 y 69 años, que son unos 925.000 personas, se vacunen contra esta grave infección respiratoria. ¿Por qué en este tramo de edad? Porque es el que registra un mayor número de ingresos en UCI por COVID-19. Es una medida de alto impacto médico y social que consideramos necesaria para proteger aún más a la población más vulnerable y que va a tener un coste aproximadamente de unos 21 millones de euros. Somos conscientes de la situación económica por la que atraviesan muchísimas familias andaluzas, que ven con auténtica preocupación cómo peligra su sustento vital. Por ello, este Gobierno trabaja al mismo tiempo luchando contra el virus e intentando proteger la economía en la medida de lo posible. Seguimos dando paso en este sentido y esta semana el presupuesto 2021 ha superado en el Parlamento su primer trámite. Andalucía, de nuevo, se pone a la cabeza de España a la hora de hacer los deberes, de hacer un presupuesto en tiempo y en forma. Es importante contar con ese presupuesto, que ha sido específicamente diseñado para luchar contra la COVID-19, con precisión, creando una hucha de 450 millones de euros para el próximo año que sirva para tirar de ello en caso de necesidad por la pandemia. Con realismo, sin contar, de momento, con los ingresos que dicen que llegarán de Europa. Cuando lleguen, entonces los pondremos en el papel. Mientras tanto, planificamos con lo que tenemos sin hacer castillos en el aire. Y en ese afán por proteger la economía y ayudar a los más damnificados por esta terrible situación, el Gobierno de Andalucía ha movilizado 667 millones de euros para ayudar a autónomos y pequeñas y medianas empresas. Ayuda directa, avales y bonificaciones de tasas e impuestos. Y todo ello tras un importante acuerdo con la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Federación de Trabajadores Autónomos ATA y las Cámaras de Comercio de Andalucía, a las que agradezco su diálogo y también su compromiso. A día de hoy, casi 25.000 autónomos han solicitado la ayuda directa de 1.000 euros. En total se pueden beneficiar 80.000 autónomos en el plazo de solicitud que tenemos abierto hasta el 29 de noviembre. Otros 15.550 han recibido las ayudas para pagar el alquiler. Sabemos que no es suficiente, pero es lo que de momento podemos hacer desde Andalucía con nuestras competencias y con nuestras capacidades económicas. Lo hacemos a pesar de nuestras limitaciones presupuestarias. Ya estamos dedicando todos los recursos que podemos a la sanidad, que es una prioridad. Pero si logramos movilizar más recursos, además de los 667 millones que destinamos, podremos llegar a más trabajadores autónomos, a más pequeños empresarios hosteleros y a más comerciantes. Por eso pedimos al Gobierno de la Nación, al Gobierno de España, que colabore aportando al menos una cantidad similar a la que ha puesto el Gobierno de Andalucía. Solos no podemos afrontar todas las consecuencias que está generando esta pandemia en todos los ámbitos, sanitario, educativo, social, económico. Y de la misma forma, también hemos pedido a los ayuntamientos que bonifiquen tasas e impuestos a aquellos negocios que han cerrado o han visto sus ingresos muy mermados. Ya lo están haciendo algunos de los municipios y animo a todos a que se sumen porque se trata de remar juntos. Afrontamos momentos muy complicados. Os convoco una vez más a un gran esfuerzo colectivo, a afrontar con unidad este inmenso reto, a extremar nuestra responsabilidad estas próximas semanas. De nuestra actitud de estos días puede depender volver a encontrarnos con nuestros padres, nuestras madres, volver a estar con nuestros hijos y nietos que tanto estamos añorando. La única vacuna de la que disponemos hasta ahora es nuestro sentido común,
nuestro compromiso, nuestra implicación individual y colectiva. Como siempre, os pido comprensión y confianza. Si lo hacemos así, funcionará. Estoy seguro de que este sacrificio que estamos haciendo dará su fruto y podremos vivir una mejor situación en las próximas semanas. Trabajamos intensamente para intentar hacer posible una Navidad que nos permita encontrarnos con nuestros seres queridos y al mismo tiempo lograr un respiro a nuestra actividad económica. Por eso, queridos andaluces, os pido mucha fortaleza en estos momentos, mucho compromiso y mucha responsabilidad. Saldremos de esta. Hemos salido de situaciones muy malas en la historia de Andalucía y esta pandemia también la superaremos y la superaremos juntos. Como decimos desde Radio Andújar, esto es un trabajo en equipo. A cada uno de nosotros y de nosotras nos corresponde la responsabilidad de frenar la pandemia, porque está en nuestra mano, si adoptamos todas las medidas, el poder poner un punto y final a esta larga situación ya que vivimos. Por cierto, que pese a las nuevas medidas que se adoptan, el presidente andaluz ha adelantado que está claro que no podemos esperar unas Navidades como la de otros años. Todavía no nos hemos planteado la Navidad, vamos paso a paso. Con este virus es muy difícil prever escenarios en menos de 2 semanas, en menos de 14 días. Y por tanto lo que queremos ver es cómo se va a comportar la evolución de la pandemia de aquí al próximo 10 de diciembre. Una vez que superemos el puente, vamos a ver en qué circunstancias estamos y qué decisiones podemos tomar. A partir de esta semana vamos a empezar a trabajar, si la evolución es positiva, hasta dónde podríamos llegar de apertura en la Navidad. A nosotros, nuestro objetivo como Gobierno, lo que nos gustaría evidentemente es que pudiéramos llegar a una amplitud de movilidad máxima, o sea, entre provincia y entre Andalucía y el resto de comunidades autónomas. Nos gustaría también una apertura máxima en términos de negocio, de hostelería, restauración, en definitiva, recuperar parte de esa naturalidad y de esa normalidad que hemos perdido. Ahora, queda mucho por hacer y es muy difícil prever en qué situación nos vamos a encontrar. Lo que sí sabemos todos los andaluces, y eso lo sabe todos los andaluces y lo sabe todo el mundo, es que estas Navidades no van a ser como las del año pasado, el 2020. Por razones obvias, estas Navidades pues tendrán aspectos y limitaciones en aforos que serán importantes y no habrá, pues, como veíamos, los centros históricos pues con miles y miles de personas o acontecimientos o espectáculos de que también concitaban miles de personas. Eso evidentemente eso va a ser terriblemente complicado que se haga. Vamos a pedir también al Gobierno de la Nación, si puede ser, que tomemos todas las comunidades autónomas las mismas medidas. Sería razonable que gran parte de las medidas, si más o menos nos encontramos en estadios parecidos en la evolución de la pandemia, sean parecidas. Porque si queremos abrir al resto de comunidades autónomas, las decisiones que puedan ser comunes pueden ser beneficiarias y beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Pero lógicamente el que esté a la vuelta de la esquina la campaña de Navidad, era lógico que esta comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía fuera aprovechada para obtener información de cara a qué puede estar trabajando la Junta de Andalucía de cara a la campaña de Navidad, si se van o no a flexibilizar las normas, las reglas impuestas en estos últimos días, pero tampoco ha querido ser muy claro en este sentido. Hay que esperar la evolución de la pandemia. Vamos a ver, hay una cosa que sí es evidente y que hemos visto en la curva, que las medidas que está tomando el Gobierno de Andalucía están funcionando. Parece que la curva por fin se ha doblegado, parece que estamos volviendo a una situación, digamos, hemos pasado de un crecimiento sostenido durante todo el mes de octubre a un decrecimiento. Ahora, las cifras siguen siendo malas. Todavía estamos por encima de la media de España, todavía hay provincias con una incidencia muy alta y comarcas y distritos sanitarios con una incidencia muy alta, y eso significa, sin lugar a dudas, que nos queda mucho por hacer. Yo quiero ser optimista, pero quiero ser optimista si todos cumplimos con nuestras obligaciones desde el punto de vista individual y colectivo. Y yo creo que las medidas podrían dar su fruto y llegar al 10-11 del mes de diciembre con una tasa, digamos, razonable. Si eso no se produce, pues evidentemente vamos a intentar que estas Navidades sean lo más normal posible. Digo lo más normal entre comillas porque nunca van a ser normal. Estas 2 semanas van a ser decisivas. Si en estas 2 semanas la tendencia es a la baja y a una tendencia intensa, se podrá abrir mucho más el grifo en Navidad.
Yo quiero ser optimista porque estoy viendo que los resultados están, digamos que las medidas están dando resultados, pero siempre con muchas cautelas y, como digo, con mucha prudencia, porque puede dar un giro inesperado en cualquier momento. También ha sido preguntado el presidente al respecto de la vacunación. Parece que mañana martes habrá un posicionamiento al respecto. No se ha confirmado todavía que mañana la Junta pueda decir al 100% qué es lo que va a hacer, pero sí algo va a adelantar. En todo caso, ya desde el Gobierno de la Nación se ha adelantado que la vacunación frente al COVID va a ser voluntaria cuando aparezca, y en cuanto a los plazos y a cómo se prepara la Junta de Andalucía para recibir las dosis, esto decía el presidente. Y en cuanto al plan de vacunación de enero, ojalá, o sea, en enero. Yo todavía espero que esto se vaya acelerando, pero me parece que todavía quedan muchas cosas por delante, ¿no? Porque veo que todavía no están certificadas esas vacunas por la Agencia Europea del Medicamento o por la Agencia Federal Norteamericana también de Salud, que son las que tienen que, definitivamente esas vacunas tiene que normalizarlas y tiene que certificarlas, después hay que producir y después hay que distribuir. Y todo esto no es fácil. Por tanto, yo con la vacuna siempre soy cauto, porque llevamos hablando de la vacuna ya 10 meses y la vacuna tiene sus complicaciones hasta que llega al ciudadano. Pero ojalá, y repito, ojalá lo antes posible. Yo, si la tuviéramos mañana mismo, pues evidentemente mañana nos pondríamos a vacunar. Nosotros lo que vamos a hacer del Servicio Andaluz de Salud es preparar todo el dispositivo material y humano para que podamos hacer todo lo que esté en nuestra mano y podamos vacunar a todo el sector, todo lo que el protocolo y el número de vacunas nos permita. Y nosotros en eso vamos a estar desde el minuto 1. La primera dosis que llega a Andalucía vamos a estar preparadas para poderla poner en marcha e intentar vacunar al máximo número de personas posible. Es la información más importante ocurrida en este fin de semana y que nos adelanta la actividad que vamos a vivir en Andalucía en los próximos días, concretamente hasta el 10 de diciembre, y teniendo en cuenta, bueno, pues que ha sido justamente las fechas para finalizar el puente, porque durante las restricciones anteriores casi que han sido pues coincidiendo con una nueva semana, nos llegaban nuevas novedades. En esta ocasión se ha hecho coincidir con el jueves día 10, ha pasado el puente, para que entendamos que se ha querido tener en cuenta especialmente esas fechas en las que con toda seguridad hubiera sido una estampida, la que hubiéramos hecho todos después de estos confinamientos que estamos viviendo y el cierre perimetral de Andalucía. Hubiera sido muy perjudicial el movimiento masivo, teniendo en cuenta las restricciones y teniendo en cuenta que se nos dejara vía libre para movernos durante el puente. Es duro, pero hay que aceptar que así son las cosas y prepararnos para lo que se avecina, una Navidad totalmente diferente, que tendremos que ir planificándola y entendiendo que las reuniones masivas que hacíamos de amistades o familiares se van a ver muy mermadas en esta ocasión, porque en las fechas que estamos y hasta que llegue el momento hay muy poco espacio de tiempo para bajar hasta el final la curva de contagio. Va a haberlos y por lo tanto hay que seguir actuando. Aún así, dicen los expertos que es muy probable que cuando pasen las fiestas navideñas la curva vuelva a subir. Por lo tanto, hacen falta medidas y hace falta responsabilidad por parte de todos y de todas. A la espera de poder actualizar datos que al momento en el que preparamos este informativo aún no han sido actualizados por parte de la Junta de Andalucía, lo que tenemos al día de ayer eran 293 hospitalizaciones en la provincia de Jaén, de las que 45 eran ingresos en UCI, y por lo tanto a tener en cuenta que por el momento, aunque ha habido un leve descenso en la tasa de contagio que se ha venido produciendo en días anteriores, con la semana pasada, todavía tanto la provincia de Granada como la provincia de Jaén estamos en unos valores que hacen falta tomar medidas y mantener las restricciones. Así vamos a terminar, no sin antes recordarles, tenemos otros asuntos para ir desmenuzando con ustedes en esta semana, como es la proposición no de ley que impulsa el Partido Popular pidiendo la implicación de
de la unidad militar en la campaña de recolección de la aceituna, la presentación de la revista Mirando al Santuario, esta vez en unos momentos muy fríos si tenemos en cuenta el calor que el público le aporta cada año a la presentación de esta revista. Y en el terreno deportivo, esta semana analizaremos con Jesús Lozano la abultada goleada de Liliturgia aquí en casa frente a los Villares 6-1, que ha valido a los azulgrana quedarse con unos valiosísimos 3 puntos. La agenda del día tranquila nos deja hoy la presentación ante los medios de comunicación del libro de Pablo Utrera, Crónicas de una cuarentena, y esta tarde a las 7 y a las 12 en redifusión la tertulia que mantenemos con José Luis Blanque Gómez, tertulia entre dos, les va a gustar. Gracias, que tengan un buen día, hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.